nos siguen, a quienes siempre se dan el tiempo para escuchar la bendita y poderosa palabra de Dios, estar alimentando su vida espiritual a través de la poderosa y bendita palabra del Señor. Deseo que Dios les bendiga grandemente y sé que no hay bendición más grande que su poderosa palabra. Así que quisiera inmediatamente abrir la palabra bendita del Señor en el libro de Génesis o libro de los principios, en el capítulo 3. Libro de los comienzos, libro de los principios, también conocido así, o libro de Génesis, principio de la creación de Dios. En el capítulo 3, voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. En el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor, dice así la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Amén. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedir que Dios bendiga su palabra, que es bendita en nuestros corazones. Vamos a pedir a Dios que a través de su Espíritu Santo nos permita entender su palabra. Si hay algo que no sabemos, que podamos aprenderlo hoy. Si hay algo que sabemos, sea confirmado por la poderosa palabra de Dios. Padre, santo, justo y verdadero. En el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos delante de tu altar de gracia, Dios eterno, primeramente para darte toda la honra y toda la gloria, toda alabanza y adoración a ti, que solo tú eres justo y digno, santo y digno de recibirla. Señor mío y Dios mío, queremos darte gracias por la provisión de tu palabra para la iglesia, Dios mío. Bendícenos a través de ella, Dios. Bendice cada vida, cada persona, Dios, que va a escuchar tu palabra. Señor, que nuestros sentidos, Señor, sean abiertos para poder entender tu palabra. Porque no hay bendición más grande que poder entenderla, Señor. Señor mío y Dios mío, cuando inspiraste a los escritores para que escribiesen este libro santo, tú los inspiraste a través de tu Espíritu Santo para que ellos escribiesen lo que tú querías que escribiesen y no lo que ellos quisieron escribir. Hoy, Dios mío, que me das a mí la gran honra, el gran privilegio y también la gran responsabilidad de predicar tu santa, bendita y poderosa palabra. Ruego que por el mismo Espíritu Santo, mi Dios, me inspires a mí para hablar conforme a tu palabra, para hablar lo que tú quieras que yo hable y no lo que yo quiera hablar, Señor. Y a todos, Señor, los que van a oír tu palabra, Dios, dales la gracia y la sabiduría para poder entenderla. Que a través de tu Espíritu Santo te ruego, Dios, que traigas a sus vidas un espíritu educable, Dios, un espíritu enseñable, Señor. Que a nadie encuentre tu Espíritu Santo resistiendo tu palabra, sino que tenga cabida en cada corazón para que cumpla el propósito
para lo cual es enviada. Te damos gracias y te pedimos tu bendición en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, el título de la palabra del Señor es ¿qué es pecado? Ese es el título de la palabra del Señor y de eso quisiera hablar un poquito con la ayuda del Señor. Pero ¿qué es pecado según la Biblia? No según nosotros, no según las personas, porque recuerdo en mis primeros años cuando llegué, hace como 20 años atrás, llegué a congregarme a una iglesia, a una congregación, y recuerdo todavía que para los hermanos de ahí todo era pecado, todo era pecado. Si una mujer se ponía pantalones, era pecado. Si una mujer se maquillaba, se cortaba el cabello, era pecado. Todo era pecado. Entonces, me causó curiosidad. Yo pensé que nunca iba a ser salvo, porque para ser salvo había una cantidad de requisitos, pero no eran los de la Biblia. Y a mí me quedaban dudas. No llegaba a mi corazón. Sentía que no era algo tan fuerte, a pesar de no tener conocimiento escritural. Y así pasé por años y vi tanta gente irse para afuera. Porque el Señor en su misericordia, antes de llevarme a pastorear, me tuvo en 2 congregaciones. Una donde aprendí el extremo del legalismo y el tradicionalismo, que tiene más gente afuera que el pecado. Y después el Señor, estuve como 5 años, casi 6 años ahí, y luego el Señor me llevó a otro lugar, 2 años. Estuve ahí donde aprendí el extremo del liberalismo. Y ambos extremos son malos. En ese momento no lo entendí, pero pasado el tiempo, sí entendí que Dios me había enseñado los 2 extremos, para que yo me mantuviera en el centro, en el medio de ellos, en el equilibrio. Entonces creo que la palabra del Señor dice, ven tal como estás. Yo fui drogadicto, de ahí me sacó el Señor por muchos años, más de 12 años drogadicto. Estuve en la cárcel varias veces. Entonces cuando el Señor en su misericordia me llama en la cárcel, me voy a congregar a ese lugar. Entonces a mí me predicaron de un Dios de amor. Me dijeron que Dios me amaba. Pero cuando llegué a esa iglesia pensé que Dios no me amaba. Pensé que nunca iba a ser salvo. Porque había muchas normas, muchas reglas. No son malas las normas, pero no cuando están por encima de la palabra de Dios. Entonces son malas. Cuando están primero las normas, las reglas, los preceptos humanos, entonces hay problemas. Cuando están primeros que la palabra del Señor. Porque por eso el Señor Jesucristo reprendió a los fariseos, a los saduceos, que eran los doctores, los maestros de la ley, que tenían cargos importantes. ¿Por qué le dijeron al Señor? Porque siempre andaban preocupados de insignificancias, de lo externo. ¿Por qué vuestros discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, no se lavan las manos cuando comen? Jesucristo inmediatamente les citó las Escrituras, como debe hacerlo uno hoy. La palabra de Dios está por encima de cualquier persona, de cualquier norma o precepto humano que no se ajuste a la verdadera palabra de Dios. ¿Por qué vosotros también invalidáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque el Señor le dijo, lo que entra no contamina al hombre, lo que sale es lo que contamina al hombre. O sea, lo que está dentro, lo que está en el corazón, porque lo que sale va a la letrina. Entonces, muchas personas miran mucho al externo y están muy preocupados de esos. Otros, en el otro lado, no se preocupan de nada. La palabra del Señor dice, ven tal como estás. Yo cuando venía a la casa del Señor, venía drogado. Y el Señor nunca me dijo, anda a ponerte terno y corbata y luego te atiendo.
Porque la palabra del Señor dice, ven tal como estás. Es el Señor el que cambia. La gente lo dice, pero no lo practica. Porque los hombres quieren cambiar a las personas. Entonces, por eso es que comienzan hay doctrinas tan humanas, tan destructoras hoy día dentro de algunos círculos y en algunas congregaciones. Yo estuve en una de esas y me hizo mucho daño, muchísimo daño. Me costó mucho servir al Señor. Pensé que nunca iba a ser salvo porque me consideraba muy pecador. Y vi que en esa iglesia habían los enseñadores, los que tenían cargos, los que tenían títulos dentro de la iglesia. Vi que se consideraban a sí mismos tan santos, tan justos. Todos ellos que pensaban así y vivían así, hoy ya no están dentro de la casa del Señor. Entonces creo que es importante conocer la palabra de Dios. Y bueno, después de tantos años de estar ahí, el Señor me saca de ahí y me lleva a otro lugar. Entonces, como yo tenía dudas de si era o no pecado, porque nunca explicaban bien lo que era pecado. Eso es pecado nomás, nunca por qué. La palabra del Señor da razones. Y la palabra del Señor es nuestra regla de fe y conducta. Bendito sea Dios. Entonces debemos enseñar por la palabra. Vean, dejemos que la palabra nos diga lo que es pecado. Entonces, pero sí me fijé en algo, que para ellos solo adulterio y fornicación era pecado. Y por supuesto que es pecado. Pero no es el único pecado. No son los únicos pecados. Entonces a mí me nació la curiosidad por saber más qué es pecado según la Biblia, y estando en ese pensamiento, el Espíritu Santo de Dios me inspiró y me trajo esta palabra, pero me demoré 6 meses en formularla. 6 meses buscando en la Biblia qué es pecado, conociendo bien lo que dice la Biblia, porque el pecado es algo grave. Hay faltas, hay errores. La mujer puede ser poco pudorosa. El hombre no puede andar con ornato, pero esas son doctrinas distintas. No se tienen que mezclar. Porque un hombre, porque no se ponga terno y corbata, eso no es pecado. Eso no es tan importante. Eso es importante para la vista de los hombres, pero no para Dios. Para Dios es más importante lo de adentro. Por eso cuando el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 23, el Señor está actuando como profeta. Y está confrontando duramente a los fariseos hipócritas. Les dice, limpien lo de adentro del vaso primero y después lo de afuera. Entonces está hablando acerca del corazón. Que sacamos porque le dice, por fuera os mostráis hermosos, pero por dentro se estáis llenos de robo y de rapiña. Entonces creo que lo externo es solo una apariencia, sea en el hombre o sea en la mujer. Porque la Biblia habla del pudor, pero si alguien quiere enseñar el pudor, enseñe pudor, enseñe el ornato, pero aparte la doctrina del pecado, porque son doctrinas distintas. A mí me complica cuando la gente mezcla, hay 4, 5, 6 doctrinas y es un enredo la cosa. Entonces no se explica bien, no entendemos bien, el que está escuchando no entiende bien. Entonces la Biblia es clara, hay que hablar de una forma clara, pero hay muchos que no entienden, entonces hablan de su corazón. Lo que a ellos les parece, lo que sus ojos ven, y eso es destructor, porque eso tiene más gente afuera que el pecado. Ven tal como estás, dice la palabra del Señor. Yo vine en drogadicción. Ya el Señor nunca me impuso normas. Esas normas las imponen las iglesias, las imponen los hombres. Y no digo que sean malas, pero cuando son llevadas a los extremos, son malas. Porque hay pastores que cuando ven a un hombre con terno y corbata piensan que ya está santo, y eso es mentira. Cuando ven a la mujer con falda y con pelo largo piensan que ya es santa, que ya no peca. Y eso no es así. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces creo que a través de los años uno va madurando en el camino del Señor, va aprendiendo y se va dando cuenta de las cosas que le hicieron daño dentro de la iglesia. Entonces los hombres son los que dañan. La palabra de Dios no daña. La palabra de Dios dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, aunque son difíciles de cumplir. Pero no es cuando los hombres se imponen, porque Dios no impone. Dios manda, Dios ordena y Él sabe hacerlo. Y nosotros tratamos de obedecer, solo tratamos de obedecer. No hay nadie que pueda decir, yo obedezco a todo lo que Dios me manda. Conocí a un hombre que dijo un día, yo soy perfecto.
Ese perfecto dejó a su mujer y se fue con la hermana de su mujer. Y ahí quedó el perfecto. Y ya no está en la iglesia. Entonces se da cuenta que todo aquel, y yo recuerdo, Dios es un Dios severo, hermanos. Yo recuerdo que antes el Señor me habló y palabra profética declaré, porque Dios me habló y Dios me dijo lo que hablara. Y lo confronté y me puse al frente de él y le dije, no dañes la obra de Dios. Porque si tú dañas la obra del Señor, Dios te dañará a ti. Y así fue. Entonces muchos creen que el diablo, no tiene nada que ver el diablo. Todo aquel que daña la obra de Dios, Dios lo dañará a él. Porque Dios ama a la iglesia, Dios ama al pecador, entienda eso, Dios ama al pecador, lo que aborrece es el pecado. Y para eso vino el Señor, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, el corazón de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, al único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, el propósito de Dios es que todo el mundo se salve. Pero hay muchos que parece que quisieran que algunos nomás se salven y otros no. Entonces, no está el corazón de Dios en tal predicador. Porque el corazón de Dios es que todos se salven. He visto predicaciones evangelísticas que supuestamente son evangelísticas en la calle, pero son destructoras, están ofendiendo, están dañando. El Señor Jesucristo, Él dijo, el que cree será salvo. Una persona que cree ya es salvo, simplemente por creer. No hay nada adicional. Cuando estaba en esa congregación, el pastor que estaba ahí decía, ¿es usted salvo? Yo decía amén. Pero él decía, ¿usted oró? ¿Usted ayunó? ¿Usted diezmó? ¿Usted fue a predicar? Entonces volví a hacer la pregunta otra vez. ¿Es usted salvo? Y me quedaban dudas. Entonces, con los años entendí, porque eso también fue un tema que el Señor me llevó a estudiar. Por eso el Señor me llevó a estudiar y pasé años metido en el secreto de Dios, conociendo la palabra de Dios, conociendo a Dios a través de su palabra. ¿Qué decía él acerca de la salvación? ¿Qué dice acerca del pecado? ¿Qué dice acerca del diezmo? ¿Qué dice de la oración? ¿Qué dice del perdón? ¿Qué dice del amor? Eso está en la Biblia. Por lo tanto, entonces ahora no es Dios me mostró, Dios me dijo, no, la Biblia dice, la palabra de Dios dice. Y Dios me llamó a predicar su palabra. Y esta es la palabra. Le guste a quien le guste y le duela a quien le duela. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Porque hay muchos hombres que están dañando la obra del Señor. Están dejando a la gente afuera con sus normas, reglas y preceptos humanos. Y está escrito en la palabra del Señor que en estos tiempos vendrían hombres que enseñarían como doctrina humana mandamientos de Dios. Y eso es destructor. Bendito sea Dios para siempre. Oh, aleluya, bendito sea Dios para siempre. Entonces, por eso que es importante enseñar de acuerdo a lo que dice la palabra. El que habla, dice Pedro 4:10. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. El que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, si alguien ha sido llamado y dice, Dios me llamó a predicar, predique la palabra. Con el propósito de que la gente se salve. Dice un proverbio precioso, dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Aleluya. Yo recuerdo ese siervo de Dios, precioso siervo de Dios, Gigi Ávila, cómo lo extraño, amo ese siervo de Dios. Aleluya. Es un verdadero evangelista. Un verdadero evangelista es alguien que va y el mensaje tiene que ser a la salvación. Y almas se tienen que salvar porque Dios respalda a quien Dios llama. Ese es el propósito de una predicación. 1000, 2000, 500, 200 personas se salvan. Ese es un mensaje evangelístico. La doctrina es para la iglesia. Primero tiene que ser creyente, luego lo hacemos discípulo. Y eso es con paciencia y sabiduría en la iglesia. Solo que me costó tanto a mí estar en esa congregación, para adentro y para afuera, hacia adentro, salía, entraba de la iglesia, porque no me enseñaron la palabra. Me quisieron imponer las cosas humanas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, por eso que esta lectura de la palabra, espero con la ayuda del Señor poder pasarla, porque es tan difícil entregar todo en tan poco tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, entonces el título de la palabra del Señor es, ¿qué es pecado? Y cuando leímos Génesis 3, versículos 1 al 10, vemos la entrada del pecado al mundo.
Aquí vemos cómo entró el pecado a través de Adán y Eva. Por la desobediencia de ellos entró el pecado al mundo. Pero Pablo enseña mucho de esto. Y dice así como por un hombre entró el pecado, por un hombre también entró la salvación, hablando de Jesucristo. Y esa es la esperanza de todo el que cree hoy, de todo pecador. Por eso Jesucristo es la esperanza del pecador. Él vino con ese propósito, a dar esperanza. El pecado hace división entre Dios y el hombre. Jesucristo vino y se puso en medio. Aleluya. Y él satisfizo la justicia de Dios. ¿Para qué? Para que hoy todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces el propósito es que la gente no se pierda. El propósito es que la gente sea salva. Gloria sea Dios. Entonces para que sea salva, la gente solo tiene que creer. Y lo demás está en el camino. Sin algo adicional, no hay nadie que diga. La palabra del Señor dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la palabra gracia significa don inmerecido. No éramos merecedores, Cristo nos hizo merecedores. No éramos dignos, Jesucristo nos hizo dignos. No es por lo que nosotros hicimos, es por lo que Jesucristo el Señor hizo en la cruz del Calvario. Entonces, solamente al creer somos salvos, sin nada adicional. Nada adicional. Las demás doctrinas van por separado. No tiene nada que ver con que alguien sea salvo porque diezma. No tiene nada que ver. Porque cuando alguien predica así, eso es grave. Porque está diciendo que el sacrificio de Jesús en la cruz no fue perfecto. Y que necesitamos obra para poder ser salvos. No es así. Solo el que cree, solo creer. El único requisito para ser salvo es creer en la sangre preciosa de Jesús, en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el único requisito, no hay más. Lo demás viene después, las demás doctrinas se enseñan, no se imponen. Hay muchos que están imponiendo hoy. Por eso es que cuando venimos de afuera venimos soberbios, venimos rebeldes. No nos cuesta someternos. A mí me costó un mundo, venía de un mundo así yo. Entonces cuando Dios trata con el hombre a través de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo trata. El Espíritu Santo cambia de adentro hacia afuera. Los hombres no cambian, los hombres violentan. Hay mucha gente que está afuera hoy día, por eso yo converso con mucha gente, porque no soy pastor de oficina, soy pastor de terreno, ando por muchos lados, converso con mucha gente, con muchos hermanos, en todo lugar. Y en todo lugar les imponen, les obligan, todo es obligado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el Señor no vino a eso, no enseñó, el Señor no vino a obligar. Porque cuando el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, dijo. Y todo aquel que viene en pos de él, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero es voluntariamente, sirviendo a Cristo voluntariamente. Entonces cuando a la gente le obligan a hacer cosas, eso cuesta, por eso mucha gente se va de las congregaciones. Porque les obligan a hacer cosas que son humanas. Entonces debemos enseñar lo que dice la Biblia. Bueno, entonces ya vimos, hay un versículo paralelo, quiero leerles un versículo paralelo en el Salmo 32, versículo 1. Algo precioso dice David ahí en un cántico. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado. Dichoso, feliz, qué maravillosa cosa ser perdonado por el Señor. Pero no solo cuando llegamos a la iglesia necesitamos el perdón, porque a mí me enseñaban así en la iglesia, era como si uno llegaba al Señor, pedía perdón y listo, y nunca más iba a pecar. Entonces cuando alguien peca, no sabe qué hacer, se va de la iglesia. Claro, yo cuando llegué a la iglesia todavía tenía vicios en mi vida, entonces cuando recaían los vicios me iba de la iglesia, porque así me enseñaban. Era la doctrina de los hombres, no la doctrina de Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. Entonces, por eso es que importante es conocer la palabra. Entonces, ahí vemos la entrada del pecado por la desobediencia de Adán y de Eva. Ahí entró el pecado al mundo. Bueno, la palabra pecado en griego es amartía, que significa fallo de la meta. Errar el blanco. Los escritores griegos solían utilizar la forma verbal amartano con respecto al lancero que erraba su blanco y por implicación aludía al concepto de vivir al margen de un código moral o intelectual tenido por meta ideal debido a una actitud
errónea. Eso es lo que significa en griego. Y recuerde que en el tiempo de Jesús, Nuevo Testamento fue escrito en griego, por ser un idioma exacto, por ser un idioma elegante. Entonces, es ese, por eso que me encanta cuando alguien busca la raíz de la palabra para conocer qué significa realmente, sin cambiarle el sentido a las palabras del Señor. Entonces, en hebreo, la palabra pecado es hatach, que significa también errar, en el sentido de no alcanzar una meta. Es casi lo mismo el significado. Se usaba para referirse a los benjamitas, que podían tirar piedras con ondas a un cabello y no erraban. Eso lo dice el libro de Jueces, capítulo 20, versículo 16. Entonces, amartano es errar el blanco. Por lo tanto, hacer mal, pecar. Esa es la definición de la palabra pecado. Entonces, veamos lo que dice la Biblia. ¿Qué más es pecado? Porque yo siempre he escuchado en la iglesia hablar solo adulterio y fornicación. Solo eso es pecado. Pero me encontré con otras referencias bíblicas que hablan del pecado. Y esta palabra no es para el mundo. Esta palabra es para la iglesia. Porque muchos creen que el mundo nomás es pecado. Los que están afuera y le dan duro a los pecadores y destrozan al pecador. Es como si quisieran que no fueran salvos, olvidándose que nosotros somos pecadores arrepentidos. Porque en pecado he sido formado, dijo David. En pecado me concebió mi madre. Y nuestra carne es pecaminosa, siempre dada al mal. Esa es la lucha que tiene todo cristiano. Esa es la lucha de todo aquel que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Cuando lo aceptó, ahí comienza la lucha entre el espíritu y la carne. La carne nos llevará al pecado, pero el espíritu se está fortalecido. Oración, ayuno, palabra de Dios. Aleluya. Entonces podremos vencer el pecado. Pero no siempre. No siempre hacemos lo bueno. Entonces, nunca escuché hablar de esto porque hay mucha gente que no reconoce su pecado. Se justifican, están igual que los fariseos hipócritas, justificándose a sí mismos como santos, como perfectos, como si nunca cometen, claro, como no están en adulterio y no están en fornicación, entonces se justifican como que son santos y no son pecadores, y miran en menos a otros que pecan. Y cuando un hermano peca en la iglesia, lo destrozan, lo destruyen, le dan duro hasta que se tiene que ir de la iglesia. El apóstol Pablo dice, si alguno ha pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre. Solo los espirituales. Por los carnales no. Los naturales no deben hacerlo. Cuando lo hacen los naturales, y eso es lo que pasa cuando hay carnales en los púlpitos, cuando hay naturales en los púlpitos, cuando hay hombres carnales y naturales dirigiendo que ven según sus ojos y se consideran a ellos muy buenos, demasiado santos. El espiritual ve con los ojos de Dios, siente con el corazón de Dios. Porque Dios es un Dios perdonador. Recuerdo un ejemplo de un hombre, un siervo de Dios, cuando yo era joven y andaba en las drogas. Y mi madre siempre lo escuchaba a él, Jimmy Swaggart, un gran evangelista, un gran siervo de Dios. Pero él también se dio al pecado. Y recuerdo que los hermanos de la iglesia hablaban de él, pero lo destrozaron. Estamos hablando de cristianos, ¿eh? No estamos hablando de gente del mundo, porque a la gente del mundo yo la entiendo, que hable así, pero no cristianos. Entonces eso es justificarse. Eso es creerse mejor que otro. Y muchos de ellos que hablaron así pasaron y cayeron en cosas peores. Porque Dios es justo. Dice la palabra del Señor, es que esté firme, mire que no caiga. Entonces aquí nadie está libre dentro de la iglesia. Nadie. Nadie está libre. Lo que pasa es que algunos confiesan lo que otros callan. Muchos tienen el valor de confesar lo que otros callan. Esos pecados escondidos, los pecados ocultos. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a hablar algo serio. Esto no es travesura, esto no es broma. Esto es serio. Esto es de vida o es de muerte. Porque caramba que falta sinceridad dentro de la iglesia del Señor. Falta honestidad dentro de los enseñadores que viven acusando y apuntando a otros con el dedo y no se ven a sí mismos. Porque otros, bendito sea el nombre del Señor, tienen la honestidad de confesar lo que muchos callan. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea Dios, aleluya.
Entonces, lo primero que quiero llevarlos a una escritura en el libro de Santiago, en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Dice lo siguiente: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Fíjese que lo primero me encuentro con esto yo. El hacer acepción de persona tiene que ver con hacer diferencias o preferencias. Y todos lo hacemos. Todos lo hacemos. Hacemos acepción de persona. Porque no todos nos agradan. No con todos nos juntamos. Dentro de las iglesias hay grupos selectos que se juntan ellos nomás, pero a otros no los incluyen. Eso se llama hacer acepción de persona y eso es pecado. Y Pablo, aquí Santiago, les vuelvo a repetir, está hablando a la iglesia, porque esta palabra es para la iglesia. Mi mensaje es para la iglesia. Aleluya. Para todos aquellos que se justifican a sí mismos como santos. Cuando Dios sabe que no es así, porque somos pecadores, pecadores arrepentidos, pero somos pecadores, seguimos siendo pecadores. Entonces, por eso la crítica del mundo, que muchos se creen santos, y eso es ser santulones. Muchos se creen espirituales, y eso no es ser espiritual, eso es ser espirituado. Bendito sea el nombre del Señor. Andan asustados por todo. Creen que Dios va a mandar castigo y juicio por todo, que Dios los va a castigar por todo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, porque cuando llegué a la iglesia, lo que conocí es un Dios de terror. Me presentaron a un Dios del terror, a un Dios al cual yo le tenía miedo. No temor, respeto. Aleluya. Hoy entiendo y he conocido a Dios y he conocido el amor y la misericordia de Dios en todo lo que Dios me perdonó antes de llegar a Él y todo lo que Dios me sigue perdonando ahora en Él. Aleluya. Porque Dios ama la sinceridad. Porque muchos quedan en el camino porque ocultan y esconden sus pecados. Dice la palabra del Señor en un proverbio precioso, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta hallará y alcanzará misericordia. Por eso muchos se han apartado. Yo recuerdo este siervo Jimmy Swagger, este siervo de Dios cayó en transgresión, pero se humilló. Y siempre pensé en él, ¿dónde estaría ese siervo? No lo escuché más a predicar y sentía dolor en mi corazón. Su ministerio obviamente se vino abajo porque el diablo es el destructor y logró su objetivo en él. Claro, porque si tú eres un hermanito de banca que no haces nada, del diablo no le preocupas tú, no le interesas al diablo. Al diablo le interesa a aquellos hombres que sirven a Dios, aquellos hombres que predican la verdad, aquellos que están siendo usados poderosamente para rescatar almas, aleluya. Aquellos hombres que están orando, que están ayunando, que están buscando el rostro de Dios, eso les interesa hacer caer el diablo. Bendito sea Dios, pero si tú no haces nada, tú no le interesas al diablo, no se preocupa por ti. Si estás callado, eres un mueble dentro de la iglesia, el diablo no se va a preocupar de ti. El diablo le preocupa a todos aquellos que están buscando el rostro de Dios, aquellos que están diciendo: Señor, úsame. Señor, aquí está mi vida, que están orando, que están ayunando, que están cada día tratando de apartarse del mal y viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. De ellos se preocupa el diablo. Y logró hacer caer a este siervo de Dios. Por años siempre pensé dónde estaría, qué habría sido de él, hasta que con los años supe que el Señor lo había restaurado. ¿Se dieron cuenta? Dios lo perdonó. Tal vez todavía hay hermanitos dentro de la iglesia que no lo pueden perdonar, porque son más santos que Dios. Quieren tener más amor que Dios. Entonces, qué terrible es ver eso dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia hay gente peor que afuera. Afuera he encontrado gente mucho más sincera, mucho más honesta que dentro de la iglesia. Porque hay harta hipocresía dentro de la iglesia del Señor. Hay hartos mentirosos dentro de la iglesia del Señor. Hay hartos falsos dentro de la iglesia del Señor. Hay hartos que viven en esta basura, en este pecado, y lo encubren y lo tapan, y ahí siguen viviendo. Pero el Espíritu Santo de Dios no se mueve en ellos. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, por eso la mirada del mundo hacia la iglesia, la crítica es esa. De gente que no es honesta y sincera, de gente que tiene una apariencia solamente de piedad, una apariencia de santo, pero no viven así. Se conducen 2 veces en la iglesia, 2 horas en la iglesia, se conducen bien, pero afuera
Decía un siervo de Dios, adentro de la iglesia se comportan como ángeles, pero afuera se comportan como demonios. Y es una gran realidad. Son cristianitos nada más. Cristianos de 2 horas. Que tienen una apariencia de santidad cuando van al templo, cuando van al culto, pero después salen y vuelven a hacer lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Eso se llama hipocresía. Y eso a Dios no le agrada. Gloria sea el nombre del Señor. Y esto es lo que es una de las cosas que es pecado, entonces, es hacer acepción de personas. Tiene que ver con las diferencias y con preferencias. Porque no todos nos agradan de la misma forma. No con todos nos juntamos de la misma manera. Y eso lo hacemos todo. Así que una vez que escuche esto, piensa en usted. No mire hacia el lado. No se preocupe del vecino, del hermano de la iglesia. El Señor le está hablando a usted. Bendito sea el nombre del Señor. A usted que a lo mejor pensaba que no era pecador. A usted que pensaba como no está en adulterio, a lo mejor como no está en fornicación, se justifica a sí mismo como santo. El Señor es el que justifica. Alabado sea Dios. Ahí mismo vamos a buscar Santiago, capítulo 4, versículos 16 y 17. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, luego decimos, la regla de fe y conducta es la palabra de Dios. Bueno, ella es la palabra de Dios. Yo estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios. Tenga su Biblia a mano y lea conmigo para ver si es que yo le estoy predicando lo que dice la Biblia o no. Aleluya. O si no le parece, si no le gusta, saque la hoja o borre eso. Pero ahí está escrito, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y no siempre hacemos lo bueno. Es más, pocas veces hacemos lo bueno. La mayoría de las veces hacemos lo malo. Entonces se da cuenta que también somos pecadores, que seguimos siendo pecadores. Aunque no estemos en adulterio, seguimos siendo pecadores. Entonces hay gente que le da tan duro al pecador. Dele duro al pecado, no al pecador. Entienda eso. Dele duro al pecado, no al pecador. La sangre de Jesucristo es la que limpia, lava de todo pecado. Gloria a su nombre. Por eso hable de Jesús. Muestre a Jesús. No muestre su ira. No muestre su molestia contra el pecador, porque eso no sirve. La palabra de Dios dice que no es la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Oh, gloria sea a Dios. Hay hombres que dicen, yo soy celoso de Dios. Es como que no pueden soportar al pecador. Recuerda eso, la palabra de Dios dice, Dios ama al pecador, aborrece el pecado. Así que si hay alguien pecado en la iglesia, Dios ama a ese pecador, lo que aborrece es el pecado. Y ese es el pecado que tiene que ser lavado en la sangre preciosa de Jesús. Es como si dentro de la iglesia hubiera pura gente santa. Dijo alguien un día, busco la santidad más que nadie en este mundo, no que la logre, porque sé lo que es vivir en santidad, sé lo que es vivir en santidad divina delante de Dios, sé lo que es vivir consagrado delante de Dios, pero sigo siendo pecador, sigo siendo humano. ¿Por qué? Porque está esta carne en mí. Aleluya. Así como lo dice el apóstol Pablo. El bien que quiero hacer, no hago. El mal que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, decía. Oh, gloria sea a Dios. Porque él decía, hay esta ley que los miembros de mi cuerpo se rebelan contra la ley de Dios. Esta carne es contra Dios. Y te vuelvo a decir, no estamos hablando de adulterio, ni estamos hablando de fornicación. Estamos hablando de algo más simple. Dice la palabra del Señor, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y no siempre lo bueno. Es muy difícil hacer lo bueno, hermanos. Es muy difícil. Cuesta horrores hacer lo bueno. ¿Sabe por qué? Porque somos malos. Somos malos, faltos y pecadores delante de Dios. Aunque estemos en su camino, seguimos siendo pecadores delante del Señor. Porque no siempre hacemos lo bueno. Siempre terminamos haciendo lo malo. Por eso dice el apóstol Pablo, dice eso. El bien que quiero hacer, no hago. Mas el mal que no quiero hacer, eso hago. Estamos hablando de un hombre consagrado. Pero hombre de carne y hueso al fin. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, busque su Biblia, lea su Biblia, para que vea si le estoy predicando lo que dice la Biblia o no. Porque estoy predicando la palabra.
Si se enoja, no se enoje conmigo. Yo no escribí la Biblia. Sí he sido llamado a predicar la verdad tal como es. Que a muchos no les gusta, no es mi problema. A mí me encanta la palabra de Dios. Me fascina la palabra de Dios. Necesito que me discipline. Necesito que Dios me corrija. Necesito que Dios me limpie. Porque así no vamos a entrar al cielo. Con todas estas cosas ocultas, estas cosas guardadas, que están tapadas y que muchos tapan dentro de la iglesia y en sus vidas. Dios las saca a la luz. Aleluya. Porque así no vamos a entrar al cielo. Muchos creen que no sabe, que Dios ve. Tal vez el hermano no vea, el pastor no vea, pero Dios sí ve. Dios sí sabe, Dios conoce. El ojo de Jehová en todo lugar está. Dios es omnisciente, está en todo lugar. Él lo sabe todo. Es omnipresente, está en todo lugar. Es omnisciente, Él lo sabe todo y está en todo lugar. Bendito sea su nombre para siempre. Alabanza a Dios. Primera de capítulo 5, versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces fíjese que la palabra, ¿qué es injusticia? Es una maldad muy grande, es abusar sin respetar los derechos de los demás. ¿Cuántos cristianos hay en empresas y abusan de sus trabajadores, no pagándole lo correcto? Aleluya, al Señor les bendiga. Sonríase, si puede. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y están en la iglesia y levantan los brazos y alaban a Dios. Y miran con desprecio al pecador, en algún pecado, o al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Toda injusticia es pecado. Y así somos. No podemos decir somos justos, porque no lo somos. Hemos sido justificados por la sangre preciosa de Jesús. Pero no somos justos, porque no siempre obramos justamente. Siempre nuestra justicia es siempre favorable a nosotros. Cuando estamos en un conflicto con alguien, siempre decimos que el otro tiene la culpa. Siempre le echamos la culpa a otro. Nunca reconocemos que nosotros hicimos mal. Eso es injusticia. Hacemos el daño a nosotros y le echamos la culpa a otro. Eso es una maldad muy grande. Oh, gloria sea su nombre. Bendito sea Dios. Esto se pone bueno. Esto es maravillosa la palabra de Dios. Cuando Dios nos confronta con nuestras hipocresías, nuestras mentiras, con el engaño que muchos tienen dentro de la iglesia. Aleluya. Falsos y mentirosos. Dios no quiere dentro de su obra. Quiere hombres verdaderos, sinceros, mujeres sinceras, que se confiesen delante de Dios, que reconozcan su humanidad, que no siempre obramos corriente. Hay muchas injusticias y no en el mundo, también dentro de la iglesia, porque esta palabra es para la iglesia. Nosotros somos injustos. Muchas veces obramos injustamente. Oh, gloria sea al Señor. Pero no quiero detenerme mucho, sigamos, porque hay cosas maravillosas aquí. Y toda la palabra de Dios es útil, dice el apóstol Pablo, se lo dijo a Timoteo. Toda la palabra de Dios es útil. Veamos el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículos 22. Cuando des voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando tengas de prometer, no habrá en ti pecado. Y así como le habló al pueblo de Israel, también el Señor nos habla a nosotros. ¿Cuántas veces hemos prometido y no le hemos cumplido a Dios? Ahora sí que voy a servirte, Señor. Ahora sí que voy a ofrendar, Señor. Ahora sí voy a diezmar, y le han hecho promesas a Dios. Ahora sí que voy a dejar este vicio, Señor. Ahora sí que voy a dejar este pecado. Ahora sí que no voy a mentir más. Así que no voy a robar más. ¿Cuántas veces hemos prometido delante de Dios y no le hemos cumplido? Es pecado. Libro de Deuteronomio, capítulo 15. Esto recién comienza, hermano. Recién se pone bueno. Deuteronomio, capítulo 15, versículo 7 en adelante. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra Jehová tu Dios te da,
No endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en afecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, ya está el año séptimo, el de la remisión, y mirarás con malos ojos a tu hermano menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti y se te contará por pecado. Oh, gloria sea el nombre del Señor. El egoísmo también es pecado. Y la iglesia está llena de egoístas. La iglesia está llena de gente que se preocupa de sí mismo, que Dios le ha bendecido mucho, pero no abre eso para ayudar. Santiago con respecto a esto es práctico. Dice, ¿qué sirve decirle, hermano, Dios te bendiga, hermano? No le damos lo necesario para el sostenimiento diario. ¿Cuánta gente hay que no aporta a la iglesia? Que dice, Dios me ha bendecido con un buen trabajo, bendecido con un buen sueldo, pero no abren su mano para bendecir la obra, para bendecir a los necesitados. ¿Cuántos hombres que se han enriquecido con la fe y no ayudan a nadie? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la iglesia está llena de egoístas que piensa en sí mismo, que mientras él tenga, no se preocupa ni siquiera de la iglesia, no se preocupa del vecino, no se preocupa de los que están en la cárcel, no se preocupa, sobre todo en este tiempo, en esta pandemia que vino, que hay hermanos en la iglesia sin trabajo, están necesitados. ¿Sabe por qué la iglesia primitiva era tan rica espiritual y económicamente? Porque nadie hacía hacer suyo algo. Todas las cosas en común. No habían pobres, no habían necesitados entonces, porque los apóstoles de lo que traían sustentaban a las viudas, sustentaban a los pobres, no habían necesitados entonces. Pero hoy en día, ¿cuántos pastores son egoístas? ¿Cuántos pastores que están puestos por delante se han enriquecido y tienen mucho poder económico, pero no bendicen? No, ni siquiera los miembros de la iglesia que son preocupados hoy día de que les lleven el diezmo, de que les lleven las ofrendas. Por eso cuando está hablando el libro de Deuteronomio, cuando Moisés habla aquí, la ley de Dios, ¿por qué le dice? Y le dice, está como el paralelo que les acabo de citar en el libro de Santiago. Cerca está el año séptimo, el de la remisión. Porque la tierra se daba el diezmo. Usted sabe que el diezmo era en ese entonces no en dinero, era en hortaliza, en todo tipo de cosecha de uva, de trigo, de cebada, leche, uvas y todo lo que cultivaban los animales, todo lo que cultivaban los judíos. Tenían que diezmar para los levitas el 10%. Bueno, pero una vez cada 7 años la tierra se tenía que dejar descansar. Y no se sembraba ni se cosechaba. Por lo tanto, todo lo que estaba en los alfolí, todo lo que estaba guardado se tenía que repartir. No solo los judíos, al extranjero, al pobre, al menesteroso, a todo aquel que tuviera necesidad. Una vez prediqué algo de esto, un pastor de arriba me salió duramente con la palabra del Señor. No le gustó mucho que predicara. Bueno, yo lo que dice la Biblia. Si a él no le gustó ese lema, saque la hoja o borre eso, pero ahí dice eso. Aleluya. Entonces nota mucho el interés que tienen. ¿Cuántos los pastores, si verdadero diezmo, que son buenos para enseñarlo, para leerlo, pero cuando cada 7 años dicen, este año hermano no diezme, este año está bendecido, tenemos una buena cuenta en el banco, vamos a bendecir a los hermanos necesitados en la iglesia? Eso no se hace hoy. Aleluya. Y obviamente eso se les predica, no les gusta. Bueno, entonces, hermano, ¿de qué estás predicando? Pastorcito, ¿de qué estás predicando? ¿Qué estás enseñando a la iglesia entonces? Lo que te conviene. Por eso que no aceptan los profetas de la iglesia. Porque el profeta confronta y eso no le gusta al pastor. Hay mucho pueblo que alaba a Dios, pero a los pastores no les gusta, se enojan. Porque le daron a ellos lo que están haciendo. Por eso no aceptan el ministerio profético. Porque cuando invitan a alguien a la iglesia quieren que predique cosas lindas, que predique para el pueblo, no que al pastor. El profeta no tiene nada que ver con cosas. El profeta predica lo que Dios le dice que predique. Habla lo que Dios le dice que hable. Los profetas no tienen compromisos con nadie. No andan por los asaditos. No andan por las ofrendas. Por el llamado de Dios. Por eso que la han perseguido. Hoy día también son perseguidos. Y son censurados. Y son buscados para matarlo.
A nadie le gusta escuchar a un profeta hablar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque aquel que está haciendo negocio con el diezmo, un verdadero profeta, se le terminó el negocio. ¡Aleluya! ¡Santo es su nombre! ¡Gloria sea! ¡Bendito sea Dios! Pero los siervos que trabajan sinceramente no tienen de qué preocuparse. Anhelan que hablen y se gozan de la bendición que el profeta lleva. Pero sí aceptan a los falsos. Claro, porque esos predican las cosas lindas. Predican pura vanidad, pura prosperidad, todas las cosas bien. Jamás van a confrontar al pueblo con el pecado. Por eso entonces muy querido y invitado a otra vez, pero un verdadero censurado. Y no lo vuelven a invitar nunca más. Por eso es que muchas iglesias se han cerrado hoy en día. No aceptan la corrección y la disciplina de Dios. Esto viene de arriba y esto es de Dios. La palabra, el que no acepta lo de Dios tiene serios problemas con Dios. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Entonces las iglesias están llenas de egoístas hoy en día. Por eso este hombre dice, y le diga, cerca del séptimo, o sea, espérate hasta el séptimo año, ahí vaya a tener lo que necesitas para ti, para el futuro. Lo mismo dice Santiago hoy. Porque muchos se pondrán bíblicos y dirán, sí, pero eso era la ley. Sí, era la ley, pero el mismo Dios que dio la ley es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El Dios de Israel es el mismo Dios de la iglesia. Y no hay más Dios, hay un solo Dios. No hay más Dios. Aleluya. Oh, Satarra Macanda, la Maya. Gloria y honra sean a ese Dios eterno. Al único sea toda la gloria para siempre. Fíjese que Santiago le dice, ¿qué sale a su hermano? Voy a orar por ti, hermano. ¿Hay algún hermano necesitado? Voy a orar por ti. Le da lo necesario y no abre contra él su mano. Las iglesias están llenas de egoístas, de gente que está preocupada de sí mismo nomás. Y eso es pecado. ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! Para aquellos egoístas que tal vez acusan y apuntan con el dedo en adulterio, que el que se equivocó y piensa y se justifica a sí mismo y cree que él no está en pecado. Pues si eres un egoísta, yo te digo que estás en pecado, porque eso lo dice la Biblia. No. Gloria sea a Dios. Veamos un proverbio ahora, el libro de Proverbios 10. Busque su Biblia, siga la lectura, para que vea que yo le estoy la palabra del Señor. Que yo no estoy enojado con usted. Muchos dicen, está el pastor. ¿Por qué tendría que enojarme yo? Eso no es problema, el problema es cuando Dios está enojado con nosotros. Sí que hay problemas. ¿Sabe por qué? Por hipócritas, por falsos, por mentirosos, por no ser sinceros y honestos, por no reconocer delante de Dios que somos faltos y pecadores delante de su presencia. Porque eso es lo que somos. Aleluya. Muchos se olvidaron ya cuando llegaron al Señor, llaga podrida, de la mollera hasta la cabeza a los pies. Eso éramos. Si Señor por su misericordia y su sangre nos ha lavado, eso no es para que andemos apuntando con el dedo al pecador. Eso no es para que andemos destruyendo al pecador allá afuera, menos que como seamos como los hijos del trueno, Juan y Jacob. Jesús el Señor estaba pronto a sacrificar y se prestaba para ir. Primero los preparativos se iban a hacer en Samaria, pero no les permitieron entrar ahí. El Señor Jesús se dirigió simplemente a otro lugar, pero Juan y Jacob se enfurecieron, se enojaron, sintieron ese celo que muchos sienten de hombre, no de Dios. Y dijeron, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo y nos consuma esto? Señor Jesucristo inmediatamente se da vuelta y los reprende. No hay de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino a salvarlas. Entienda eso, pastor. Entienda eso, hermano. Usted queda. Muchos son así. Predican juicio. Los juicios los da Dios usted. Predique salvación, los juicios día. Pero cuando alguien acepta a Jesús, los juicios son anulados inmediatamente. Predique salvación. Eso es el que se predicaría en su nombre, el arrepentimiento, perdón de pecados. Eso es un mensaje evangelista. Hay muchos que se creen evangelistas. Ni idea de cómo andan predicando en las calles. Andan destruyendo. Como un pastor un día que estaba en un estadio lleno. Todas aquellas que se pintan los ojos, todas aquellas al infierno. Y el estadio lleno decía amén. Mujeres que se ponen al infierno. Amén, decía.
Mujeres que se cortan el cabello al infierno. Qué terrible condición. Dios tenga misericordia ese pastorcito. ¿Qué manera es esa, hombre? ¿Qué manera de hablar? ¿Qué al Señor Jesús predicando a el mensaje a la calle es salvación, es arrepentimiento, perdón de pecado, no juicio. Eso es juicio, algo insignificante. Porque es fácil que una mujer se vista así. No es el cambio, lo hace el Señor. No es una imposición de la iglesia, no es una imposición, porque muchos tienen una imposición de congregación. Esta congregación es así. Porque tienen apariencia de piedad. Eso lo dice la Biblia. Tendrían apariencia de piedad, apariencia de amor. Bendito sea Dios para siempre. Pero en la esencia, en la práctica, no son así. Solo se visten así para ir a la iglesia, para que el pastor las vea. Y acá están muy contentos, pero Dios conoce el corazón. Y por eso confronta y por eso Dios nos habla. Aleluya. Porque aparentar algo es hipocresía. Y eso no le agrada a Dios. La hipocresía no le agrada a Dios. Alabado sea el santo nombre de la siempre. Aleluya. Qué terrible. ¿Sabe qué? Ese pastor con un simple versículo echó abajo toda esa predicación que hace. ¿Cómo se le puede ocurrir predicar así? Predique la salvación del alma. Y deje que el Espíritu Santo de Dios trate. Y usted simplemente enseñe lo que dice la Biblia. Enseñe. No imponga. Enseñe lo que dice la Biblia. Porque la palabra de Dios es la que juzgará a aquel que la obedezca o no. Dios juzga eso. No somos jueces. Pablo dice, ¿quién puso como juez de tu hermano? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Alabado sea Dios. Debemos predicar oración, arrepentimiento y perdón de pecado. Porque el pecador tiene una esperanza en Jesucristo. Todo pecador que se arrepiente viene a Cristo. Cristo le perdona. Pero vamos a ver, porque muchos piensan que esto es para afuera. Este mensaje no se predica. Por eso es que es importante que el verdadero evangelista tenga un mensaje de sanidad para la iglesia. Y lleve a la iglesia también a arrepentirse del pecado, porque no es pecado. Dentro de la iglesia también hay pecado. Y Pablo lo nombra cuando corrige a la iglesia de Corintio, le dice, hay tal pecado que ni aun afuera se nombra, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Qué le parece a usted? Entonces hay que leer la Biblia entera, por hermano. Que conocer la palabra del Señor, no predicar lo que a mí me gusta, estar igual que los sacerdotes católicos. Predican 2 y 3 versículos nada más, pero no predican la verdad. Eso tienen engañado a la gente. Por eso el Espíritu Santo se les ha predicado la verdad. Entonces esa gente reconoce, conoce y acepta a Cristo Salvador, porque la verdad os hará libre. Aleluya. Y la verdad es Jesucristo. La verdad es el Evangelio Santo de Dios. Esa es la verdad. Oh, bendito sea Dios para siempre. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16 y 17, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios, su Hijo, escuche eso, no haga vano el sacrificio de Jesús en la cruz, usted poniendo juicio y condenando a la gente. Nadie para condenar. El Señor, usted no es juez de nadie. Porque de veras, es tan grande el amor de Dios que nos dio a su Hijo bendito, al único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Esa es la salvación. Acepten a Cristo. Ojalá el mundo entero se convirtiera. Ojalá el mundo entero aceptara a Cristo. Oh, gloria a Dios, para que nadie vaya a ese lugar de tormento, que es el infierno, un lugar de tormento eterno, sino que Dios quiere llevarlos a todos a morar al reino de los cielos. Aleluya. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿por qué dicen mujeres que se pintan al infierno? Eso es juicio. Y Santiago dice, siervo del Señor, juicio sin misericordia sea con aquel que no haga misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios tenga misericordia de aquella gente. Dios tenga misericordia de aquellos que predican de esa forma. Que están dañando. Que creen que ellos no son hombres. Gloria sea a Dios. Proverbios 10, 19 dice lo siguiente. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena a Dios es prudente. ¿Y cuántas veces caímos en eso? ¿Cuántas veces hablamos y se nos suelta la lengua? Que le da la mano el que no lo ha hecho.
Que se justifique y diga yo no, yo soy muy prudente, hablo poco. Porta la lengua y hablamos de más. Y caemos o no. ¿Somos pecadores o no somos pecadores? Sea sincero, sea sincera. Esto delante del Señor y arrepiéntase y conviértase. El Señor le perdona. Déjese andar mirando a los demás y mírese usted. Porque si se equivoca en algo, usted se equivoca en otra cosa. Y si Dios no está apuntándonos, Dios no está ahí, ¿por qué? En eso se ha transformado la iglesia hoy en día, en pura crítica, unos contra otros. El diablo les cambió el adversario. Dios tenga misericordia. Oh, riba shita rama kia, sundareva koa rama shetare. Dios tenga misericordia de aquellos que no ven, de aquellos que no oyen, de aquellos que ya no entienden, aquellos que han guiado el camino y que han perdido la guía del Espíritu de Dios. Dios tenga misericordia, porque oscuridad les viene. Bendito sea su nombre. Hay que ser sinceros. Ante Dios hay que ser honestos, porque a Dios no le podemos engañar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre ciega, eso es lo que el hombre siembra, eso también cosa. Bendito sea Dios para siempre. Arrepienta su pecado, porque el arrepentimiento y confesión de pecado es diaria, no solo cuando llegamos. Hay algunos que se nos olvidó, ya creen que ahora ya están listos para irse al cielo. Siguen viviendo en estas cosas, hablando de más. En la mucha palabra nos falta pecado y hay muchos que hablan de más. Y eso es pecado. Hay muchas dentro de la iglesia que hablan de más, que se les suelta la lengua y hablan de hombres de Dios, y hablan de aquellos que han sido puestos por Dios, y hablan de hermanos, y hablan de este, y hablan de este otro, y hablan de todo el mundo. Eso es pecado. Arrepiéntase de su arrepiéntase y conviértase de verdad. Arrepiéntase y conviértase de corazón. Y no hable de más. Hablar no es malo. Hablar de más es malo. Es pecado. Y no es adulterio. Pero seguro que usted acusa a otro que cayó en adulterio, que cayó en fornicación, otro, usted levanta su dedo acusador e incluso no lo justifica, sino que lo condena y lo acusa y le pone encima. Los juicios vienen de parte tuya. Usted no es juez. ¿Quién te puso como juez de tu hermano? Si usted ve eso, ¿qué tiene usted? Misericordia. Dios también puede ir ahí. Como he visto en mi caminar a muchos que se han levantado contra otros, que han hablado de más cuando otro ha caído en pecado, cuando otro se ha equivocado, se han hablado. Aleluya. Y han desprestigiado, hombre, ese varón. Han desprestigiado la obra y luego han caído en cosas peores. ¿Por qué? Porque hablan de más. Y eso es pecado. Arrepiéntase de su pecado. Conviértase de su pecado. Porque eso hace daño a la obra bendita del Señor. Bendiga a Dios para siempre. Yo le aseguro que no, usted no va a hablar con esta predicación. Pero si usted entiende y usted se reconoce y se humilla, se va a convertir de corazón delante de Dios. Que eso es lo que Dios quiere. Un arrepentimiento y convertimiento. Arrepentido, convertido, porque Cristo viene pronto y así no nos vamos a ir al cielo. Santo es el nombre del Señor. Muchos cuando llegan al Señor caminan muy bien unos años, se les empieza a olvidar estas cosas y empiezan a vivir que antes, aún dentro de la iglesia, y creen que porque están en la iglesia creen que están bien. Si no vives la palabra del Señor, aquí te quedas. Cuando Cristo venga, te quedas. Oh, santo es el Señor. Mire, este fascina. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Este versículo me hizo llorar un día cuando alguien predicó de esto. De verdad que me hizo llorar. Tocó muy adentro mi corazón. Y no hay cosa mal cuando la palabra de Dios toca nuestro corazón y terminamos humillados delante de Él. Primera de capítulo 15, el versículo 11. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué le parece? Ahí tenemos dos bien. Uno es la rebelión. Y la rebelión que se revela
contra algo o alguien. ¿Y cuántas veces nos hemos rebelado contra el pastor? ¿Cuántos se rebelan contra el pastor? ¿Cuántos se rebelan contra la predicación? ¿Cuántos se rebelan contra Dios? ¿Cuántos se rebelan contra los órdenes establecidos dentro de la iglesia? Eso es pecado. Como pecado de adivino. Y apuesto que aquel que está más encima es un cara dura, aquel que está todavía viviendo en rebelión, se atreve a hablar incluso de aquellos que adivinan y está cayendo en el mismo pecado, hermano. Por eso que Dios nos está hablando hoy. ¿Para qué? Para que reconozcamos nuestro pecado y lo andemos claro. Si no, preocúpese de su vida espiritual. Preocúpese de su vida y no se preocupe de más. Porque por preocupar está despreocupando su vida espiritual. Y está cayendo en las mismas cosas a usted. Eso le pasa mucho dentro de la iglesia, que pierden la claridad, que pierden la guía del Espíritu Santo, que pierden claridad y ya no ven, ya no entienden, ya no saben nada, no escuchan nada. Alabado al hombre para siempre. De esto está lleno la iglesia de rebeldes. ¿Cuántas veces nos rebelamos con la voluntad de Dios? Y yo también, y yo me pongo como el ejemplo, porque también me he rebelado contra Dios. Muchas veces no he querido seguir pastoreando, muchas veces no seguir adelante, muchas veces he querido dejar todo. Eso se llama rebelión. Y yo reconozco mi pecado delante del Señor, porque sé que si confieso, Dios me perdona. Él es fiel y justo para perdonar el pecado y lavarnos de toda iniquidad. Gloria a su nombre. Demos a Dios. Por eso dice Pablo, veo esta ley en mis miembros que se en contra de la voluntad. Y es así. En contra de la ley de Dios, en contra de la palabra de Dios. Dios nos dice que hagamos una cosa, pero hacemos otra. Dios nos ha hablado que vivamos con humildad y vivimos con rebeldía y con soberbia, oponiéndolo, resistiéndolo, debendo obedecer. De eso está lleno la iglesia. Está lleno de rebeldes que quieren andar como quieren, como les parece, pero no se sujetan, no obedecen ni a las autoridades puestas por delante. Bendito sea Dios para siempre. Y miren lo segundo. Y como idolatría, obstinación. Y muchos que están en esta condición, obstinados significa personas tercas, persona tenaz, porfiado, talleros, porque somos tercos, porfiados, no tenemos nuestra propia opinión, no nos mueve nadie de nuestra manera de pensar, y así soy, y listo, y así que querer, y punto. Y no voy a hacer lo que me mandan, y no voy a hacer eso, y voy a seguir igual, cambian sus conductas. Eso es una persona, y estoy seguro que esa persona más encima critica al católico, y dice, ese se va a ir al infierno. Y nosotros, si estamos obstinados igual, también vamos a ir allá. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Entonces eso nos deja pensar, bueno, para apuntar con el dedo y acusar a otro. Y muchas veces estamos viviendo lo mismo. Porque está llena de esta gente, llena de personas tercas, de personas tenaces, que mantienen una opinión o una decisión por encima de argumentos razonables. Esa es una persona obstinada, una persona terca que mueve, ahí está nomás, haga esto, no lo hago. No haga eso, lo hago. Está llena la iglesia de esa gente. Bendito sea el nombre del Señor. Es pecado. Aleluya. Sea Dios para siempre. Mira lo que dice el Salmo 32, versículos 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fija, no seas el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que has de ser sujetados con freno, porque si no, no se acerca a ti. Oh, su nombre, qué duro es eso. Dice la palabra de Dios, hermano. Eso es lo que muchos no hablan, eso es lo que muchos no predican. Porque si predican eso, no los van a querer, no los van a invitar a sus congregaciones, no les van a hacer ofrenda. Porque pues el interés es hacer lo que mi Señor, el que me llamó, hacer lo que Él me mandó, y que es predicar su palabra de Dios. Toda ella hay que predicar. Porque si no, hay mucha gente que está cayendo error y no lo sabe. Porque los líderes no están predicando la verdad, porque están escondiendo estas cosas del pueblo. Y muchos pensamos que estamos bien, pero la palabra es la que nos hace que estamos mal. Y si la palabra nos hace ver que estamos mal y somos confrontados con Dios,
Aleluya, porque la confrontación no es para herir, no es para dañar, la confrontación es para sanar. Pero hay dos posiciones para poder hacer esto. Una, confrontados por Dios con lo que hacemos mal, o nos ponemos rebeldes, soberbios, orgullosos y recibimos la voz de Dios. Si eso hacemos, vamos a seguir igual. O nos reconocemos y agachamos nuestra cabeza y le decimos, sí, Señor, ese soy yo. Señor, perdóname, Señor. Y al la predicación, doblamos nuestra cerviz y oramos y le decimos, Señor, perdóname. No tienes que llorar, no tienes por qué sentir nada, porque la fe es un sentimiento. Hay gente que dice, no siento hacer esto y no lo hacen, andan por sentir. Esa es una emoción. La gente que anda por las emociones, ¿no? Andamos por fe, dice la palabra del Señor. Y fe es creer. Yo creo, simplemente que siento y confieso mi pecado delante del Señor. Y me liberta de esto. Claro que sí, así es tan simple como eso, ¿se da cuenta? Pero la persona que es terca va a seguir igual, no va a cambiar, no va a ser transformado. Oh, gloria sea a Dios, por eso es que es importante conocer al Señor. Veamos, solo me queda, dice la palabra del Señor, que por gracia hemos sido salvos. Y solo tengo un versículo más que leerles, que quiero leerles en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2 solamente. Perdón, Segunda de Juan, capítulo 2. Perdón. Primera de Juan, perdón, estoy equivocado, disculpen. Juan, sí, es capítulo 2, versículos 1 y 2 solamente. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que por gracia salvos, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. No somos salvos. No somos salvos por ser buenos. No somos salvos mejores que otros. Simplemente así lo quiso. Y debemos ser agradecidos. Y Él ahora puso su gracia en nosotros, para que a través de nuestra predicación se salven otros, y no que se pierdan otros. Ese es el propósito. La iglesia muchas veces endurece su corazón. Si usted ve el pueblo de Israel en la antigüedad, endurecían su corazón, y Dios les enviaba profetas a confrontarlo. Era tan fuerte la terquedad que le decía, no oiremos, no andaremos, no haremos lo que quieres, no obedeceremos. Y así hay gente dentro de la iglesia hoy. Bueno, si esa gente, si tú eres de él, vas a seguir igual y no tienes un futuro por delante. Y esto no es maldecir, es declarar palabra profética con la autoridad con la cual he investido. Porque es lo que Dios sabe, es lo que he visto en todo mi caminar. Gente que se ha levantado contra de los hombres de Dios, gente que se levanta contra mí, gente que mira al hombre y no se levantan contra hombres, se levantan contra Dios, porque he sido llamado por Dios a predicar su palabra. No como usted quiere, no lo que usted quiere escuchar, sino lo que Dios quiere que usted escuche. Porque eso es un verdadero hijo del Señor, que a Dios escucha lo que Dios tiene que decir, con humildad, con sencillez, y lleno de obediencia, agacha su cabeza y se reconoce, porque ha rendido su vida delante del Señor. Pero hay muchos que no lo han hecho todavía. Hay muchos que están en la iglesia todavía existiéndose, y todavía están viviendo en muchos de estos. Mire lo que dice, con esto termino, esto es lo que dice Juan. Hijitos, dice, esto os escribo para que no pequéis. El corazón, el deseo de Dios es que no pequemos. Y estoy seguro que el deseo suyo tampoco es pecar, pero creemos en esto, porque somos pecadores, porque esta carne es pecaminosa. Bendito sea el nombre del Señor, y siempre dada al mal. Es la lucha diaria que tenemos del cristiano, de todo aquel que busca el rostro, de todo aquel que se acerca a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Y cuando Juan escribe, muchos
esto está hablando a los del mundo. No es, Juan no escribe a los del mundo. Juan es a los judíos. Está escribiendo para cristianos. No está hablando al mundo. Él les escribe para consolarlos, para exhortarlos. Dice una tradición que tiene mucho peso, que Juan en su vida estuvo en Éfeso. Los últimos años los pasó en Éfeso y desde ahí escribió. Y él escribió para hablarnos, para confortarlos. Él les dice, hijitos, le dice, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, justo. Yo dentro de mi camino hay mucha gente que ha pecado y que ha caído en pecado delante del Señor. Y que mi deber como cristiano no es orarlo, no es condenarlo. No es enjuiciarlo y mandarlo al infierno, como muchos lo están haciendo hoy en día. Dios tenga misericordia de ti. Te vuelvo a citar, dice Santiago. Juicio sin misericordia será con el que no haga misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque Dios es un Dios de juicio. Dios es un Dios de pactos también. Dios es un Dios severo. Pero Dios es un Dios de misericordia. Puede Dios estar muy molesto con nosotros por el pecado. Porque a Dios le desagrada el pecado. Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y cuando estamos en pecado y nos obstinamos y seguimos adelante, el rostro de Dios está en nosotros. Y muchos piensan que es el diablo. Aquí el diablo no tiene nada que ver. Porque nosotros, el gobierno, es Dios es el que es esto. Es Dios es el que está enojado. Es el rostro de Dios el que está en contra de nosotros. Porque hemos pecado, hemos sido sinceros y no hemos reconocido que hemos pecado delante de Dios. Por eso vuelvo a citar el proverbio que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa aparta, hallará misericordia. Ahí está la cosa, lo confiesa y se aparta, no seguir en el mismo. Oh, gloria sea su nombre para siempre. Por eso cuando Dios le aparece a Salomón, la segunda vez que Dios habla con él, porque muchas veces no vamos a hablar con Dios, pero qué maravilloso es cuando Dios nos llama, porque cuando Dios nos llama es cuando Dios nos va a hablar a nosotros. Y ahí hay que dejar todo, cualquier cosa donde usted esté. Oh, santo es su nombre, déjelo todo y vaya y postre y dígale, como le dijo este hombre a Samuel, ve Señor, habla que tu siervo oye. Y bendito sea el nombre del Señor. Cuando este hombre va y le habla, y le dice a Samuel, yo no te he hablado. Si vuelves a escuchar esa voz, ve y póstrate y di, habla que tu siervo oye. De cualquier cosa y vaya y escuche lo que Dios tiene que decir. Porque ahí Dios le va a hablar. Cuando Dios le aparece por segunda vez y habla con Salomón, le dice, si mi pueblo se humillare, se humillare donde mi nombre es glorificado, es invocado, yo escucharé y perdonaré su pecado. Y sabe, porque el rey Salomón consagró el templo, se postró de rodillas y levantó manos al cielo. Él dijo, Señor, que tus ojos estén abiertos de noche sobre este lugar, esta casa que hemos hecho para ti. Que cuando tu siervo escuche eso, cuando tú seque y venga a ti, tú oigas desde los cielos y perdones el pecado. Cuando venga arrepentido, tú oigas desde los cielos y perdones su pecado. Que cuando tu siervo, tu pueblo peque, venga a ti arrepentido, tú oigas desde los cielos y perdones su pecado. Para eso también están las iglesias. No se te olvide, o tu hermano que está, cualquiera que esté por delante, ministrando una congregación. No se te olvide que aquí no hay un altar de juicio, que la casa del Señor no es un altar, no es un juicio, es un altar de gracia, donde todo aquel que ha pecado, que ha fallado, puede venir sinceramente, y si viene a Dios, Dios le perdona. Si Dios le perdona, ¿quién eres tú para no perdonarle? ¿Quién soy yo para no perdonarle? Si Dios perdonó, porque ese es el Dios que conozco, un Dios de perdón. Un Dios que perdona a aquel que se reconoce sinceramente, y Dios lo sabe. Aquel que se reconoce sinceramente, aquel que se arrepiente y se aparta. Que Dios te bendiga. Dios bendiga a su
vidas a través de la palabra del Señor. Dios nos ayude cada día a conocer su palabra, a entender que el Dios que vimos es un Dios severo, pero es un Dios de misericordia. Sobre todo, es un Dios de amor y es un Dios de misericordia. Así que si ya te dista de pecados de los que habla la Biblia, y tal vez vamos a seguir cayendo en ellos. Por eso que la confesión de pecado delante de Dios es diaria. No dejes de postrarte y pedir perdón a Dios por tus pecados. Si estás en algo, si estás en alguno de estos pecados, si tú no lo sabías o no te habías dado cuenta, la palabra del Señor, por eso que Dios nos confronta. Ignorancia, que sabiendo, sigue viendo lo mismo. Y eso es lo que no le agrada a Dios. Eso es lo que Dios confronta. Pero si estás en esto, yo te invito en el nombre del Señor, para que ahí donde estés, si estás y estás en tu pieza, póstrate delante del Señor. Vamos a orar. Reconócete delante del Señor. Deja de mirar el pecado de los demás y mira el propio tuyo. Que por eso Dios te está hablando a ti. Dios no le está hablando a él, te está hablando a ti. Porque Dios conoce. Y de Dios no nos podemos esconder. De Dios no nos podemos ocultar. A él no le puede engañar. Porque Dios lo sabe. Si quieres tener comunión con Dios, si quieres que haya gracia de Dios en ti, si quieres que el Espíritu salva a ti, como tú usabas antes. ¿Cuántos hoy en día usa el Señor? ¿Y por qué? Porque han caído en estos pecados y nos han dado, han seguido y han seguido y han seguido y han pensado que Dios los va a respaldar igual. Dios es un amor, amigo. Dios es un Dios de miseria. Dios ama al pecado. Por eso envió a su Hijo con el propósito de que todos seamos salvos. Y si alguien se equivoca porque nos vamos a pecar, y si alguien peca porque vamos a pecar, nos va a equivocar. Muchos estarán diciendo, ¡hoy! ¿Qué está diciendo el pastor? Estoy confesando que muchos otros con valor, lo que muchos otros callan, lo que muchos otros esconden. Lo sabe. Por eso el Espíritu Santo de Dios se ha apartado de ellos. A Dios no le gustan los mentirosos, no le gustan los falsos, no le gusta la hipocresía al Señor, le gusta la sinceridad, la honestidad de aquel que se reconoce delante de él. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a pedir que Dios tenga misericordia, que Dios que si hay cosas que hemos perdido podamos retomarlas, podamos recuperarlas. Cosas que estamos haciendo podamos hacerla bien. Si en esto estamos cayendo, Dios tenga misericordia de nosotros. Padre justo, santo y verdadero, en el poderoso nombre de Jesús. Tu palabra, Señor. Tú nos has hablado, Dios. Has hablado porque tú nos conoces, Dios. Tú conoces, Señor, todo nuestro estar. Tú conoces nuestras 24 horas del día, Padre. Y tú conoces la realidad de la iglesia, Dios. Tú conoces nuestra realidad, Señor. Tú conoces nuestras 24 horas del día. Tú sabes, Señor, lo que hacemos. Tú sabes lo que decimos. Tú sabes lo que escondemos. Lo que escondemos, esas cosas ocultas, escondidas, tú las sacas a la luz porque tú las conoces, Dios. Te ruego, Dios, que cada persona que haya escuchado hoy sea honesta, sea sincera delante de ti. Que podamos arrepentirnos y podamos convertirnos de todo corazón. Te pedimos perdón, Señor, porque reconocemos que somos malos, faltos y pecadores delante de tu presencia. Necesitamos cada día, Señor, confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos, Dios, para poder alcanzar tu misericordia. Padre, si hay alguien en este momento que está escuchando, Señor, la predicación, que ha caído en pecado, Señor, y en su iglesia lo han enjuiciado, y se ha tenido que ir, Señor, porque no hay restauración, yo te ruego que lo restaures, Señor. Oh, Rabash Endaramasai. Los lindos ministerios, Señor. Cuántos pastores han pecado, Dios. Cuántos evangelistas, cuántos hermanos, cuántas hermanas, Dios. Y hoy en día, Padre, le han usado la palabra, Señor, sino que hoy se han justificado a sí mismos, los han dañado, los han herido y se han tenido que ir de sus congregaciones. Están lejos, Señor. Hoy están sufriendo, Padre. Ten misericordia, Señor. Yo te ruego, Dios mío, que a través de mi oración sus vidas sean restauradas. ¿Cuántos coristas, Dios? ¿Cuántos, Señor, dentro de la iglesia han pecado, Dios? Se han equivocado, Dios, han caído, han cedido, Dios. Pero yo te ruego que tengas misericordia, Dios. Yo te ruego que los restaures, Señor. Aquellos que se han equivocado, Dios. Aquellos que se han equivocado, aquellos que se han extraviado, aquellos que han cometido un error, Dios mío, y ese error
los ha sacado de la iglesia, el diablo los ha avergonzado, han creído que tú no los vas a perdonar, pero siempre se puede volver a empezar, porque tú sacas la bajela a la jeva y rasaca la vacía, llamazoca la masaya, poderoso Dios, tú eres el que restaura, Dios, tú eres el que levanta, Dios, levanta a aquel que se arrepiente, aquel que se arrepiente, aquel que confiesa, aquel que sinceramente se postra delante de ti, restáuralo y levántalo para tu gloria, para que sea delante Dios, restaura su vida espiritual, Padre. ¿Cuántos están dañados hoy, Padre? ¿Cuántos, Señor? ¿Cuántos se han apartado? ¿Cuántos se han ido de ti, Señor? Dañados, Dios, han hallado restauración, congregaciones, han sido enjuiciados, han sido condenados, Señor. Hoy yo te ruego que tengas misericordia, Señor. Restaure, Dios, restaura a todo aquel que se postra delante de ti y que se confiesa y se arrepiente sinceramente, Padre. Gracias te damos, Señor, que tú eres un Dios recto, tú eres un Dios justo, tú eres un Dios sincero, un Dios de juicios, pero también un Dios de amor y misericordia, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea. Sean bendecidas sus vidas. Y como siempre, Maranata. Cristo viene.